Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Cobeño, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Médicas. El día de hoy pues le traigo lo que es un tema de suma importancia, lo que es la parte de la cátedra de Biología Molecular, lo que es el ciclo celular. Cabe recalcar pues que mi docente es el doctor Pedro Maldonado Álava. Sin más que decir, pues sigamos con el video. Para poder introducirnos en lo que es la parte del ciclo celular, debemos tener lo que es una pequeña noción, un pequeño conocimiento de qué es el ciclo celular. El ciclo celular pues, es un mecanismo fundamental subyacente a la reproducción de todo ser vivo. Es decir, que todo ser vivo va a tener la capacidad de poder reproducirse o, en pocas palabras, tener lo que es el ciclo celular como en sí. Se dividen lo que son en etapas a través de las cuales pues, la célula va a pasar de una división celular a la siguiente. El ciclo celular se va a dividir en lo que son dos fases principales. En la fase M, o también conocida como la fase mitótica o la mitosis, y lo que es la parte de la interfase o el periodo de preparatorio. Cabe recalcar que la fase M o la mitosis pues, va a tener lo que es una duración aproximada de 1 hora y a su vez pues, se va a subdividir en lo que son 6 fases más. En cambio, la parte de la interfase se va a dividir en lo que son en 3 fases más, conocidas como la fase G1S y la fase G2. Para poder seguir con el tema, debemos saber que existen lo que son 3 tipos de células que son muy diferentes acerca con el ciclo celular, es decir, va a tener un tiempo diferenciado, un tiempo muy variable cada una de ellas. Como por ejemplo encontramos lo que es el tipo de células lábiles, que estas son tipo de células que en condiciones normales pues tienen lo que es una alta actividad mitótica. Se encuentran en los tejidos que que se renuevan constantemente, como por ejemplo lo que es el epitelio que va a recubrir la parte de las cavidades, las células de la parte de la superficie corporal, es decir, de la piel, los precursores hematopoyéticos, es decir, de la parte de la médula ósea. Encontramos lo que son otro tipo de células, que son las células estables, que en condiciones pues normales no se dividen, pero cuya división puede inducirse mediante lo que es un estímulo apropiado. Es decir, este tipo de células pues no se van a estar dividiendo así muy constantemente, pero cuando existe lo que es, por ejemplo, una pérdida tisular, esta se va a activar y pues esta va a dar lo que es una renovación un poco más acelerada. Estos tipos de células son como ejemplo las células del hígado, las células del tubo renales proximales y pues también lo que son las células endoteliales de lo que son los vasos sanguíneos en sí. Por último vamos a encontrar lo que es el último grupo, que son las células permanentes, que en cambio pues van a carecer, es decir, no van a tener la capacidad de división. Son células totalmente diferenciadas, muy especializadas, incapaces pues de entrar nuevamente en lo que es la parte del ciclo celular. Un ejemplo muy claro de esto pues, son los eritrocitos, también conocidos como los glóbulos rojos en sí. Aquí tenemos algo muy importante, ya que debemos saber que la mayor parte en sí de la vida celular, ya sea tanto en la parte de la interfase o la parte de la quiescencia, también conocida como la fase G0, o de reposo, pues la molécula del ADN no está presente en una forma extendida, es decir, no va a tener su forma muy conocida con su doble hélice, ni tampoco va a presentar una forma compacta de forma de cromosomas, sino pues que se va a encontrar en un estado parcialmente condensado, conocido en este caso como la cromatina. Las etapas de la interfase son 3, como ya mencioné, ¿no? Son la fase de la descompactación, o también conocido como la fase G1, donde aquí la célula pues mantiene lo que es un número constante de cromosomas diploides y pues su contenido de ADN no se encuentra aún duplicado en sí. En la fase S, o también conocida como la fase de duplicación o de síntesis, aquí en cambio pues se produce lo que es la replicación del ADN de los cromosomas individuales. Aparte de esto, pues cada hebra de este ADN sirve como molde
para la síntesis o producción de una nueva hebra, que permanece asociada por apareamientos de la base en este caso. Aquí ahora pues tenemos lo que es la siguiente fase, que es la fase de preparación para la división de cromatina, también conocida como la fase G2, donde aquí en cambio se inicia lo que es la condensación gradual de la cromatina. Es un proceso inverso de la fase G1 o de descondensación en este caso. A cambio, también debemos de saber que en la fase G2 pues la célula verifica si se ha completado la fase S de una forma muy correcta y decide entrar entre permitir si pasa lo que es la fase siguiente, que es conocida como la mitosis, o en caso contrario puede esperar hasta que se realice lo que son las reparaciones necesarias para poder seguir con lo que es el ciclo celular como tal. La fase G0, o también conocido como la fase de reposo de quiescencia, pues algunas células van a permanecer en reposo tras ya de haber cruzado en este caso lo que es la fase M, ¿no? Que puede ser una fase de etapa transitoria, es decir, que puede durar bastante tiempo, poco tiempo, o no dividirse ya de una manera definitiva. Al menos pues que aquella célula sea estimulada para que pueda entrar nuevamente a lo que es el ciclo celular como tal. Algunos ejemplos de estos tipos de células que entran en lo que es la parte de la quiescencia, pues son las células nerviosas, en este caso como las neuronas, y también lo que son las células del músculo del corazón, que cuando ya alcanza lo que es la madurez, ya entran a lo que es la fase de G0 como en sí. Bueno, ahora tenemos lo que es la otra fase, que es la fase de compactación o de división, o lo que es la parte de la mitosis. Aquí esta fase pues se va a dividir también lo que son 6 fases más, comenzando con la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase, y por último encontramos lo que es la citocinesis, donde pues ya se van a dar la separación de dos células hijas en sí. Pues bien, ahora vamos a definir lo que son cada fase, es decir, qué pasa en cada fase como tal. Donde la profase, pues comenzamos que, bueno, nos menciona que el material genético se va a condensar, en este caso el citoesqueleto se desambla, y aparte de eso, pues el uso mitótico también se va a desamblar. La envoltura nuclear se dispersa en este caso, y al momento de entrar lo que es la prometafase, ya los microtúbulos cromosómicos se van a unir a los cinetocoros. Los cinetocoros pues son estructuras proteicas que se van a encontrar en las partes laterales de lo que son los centrómeros, donde ahí se van a unir lo que son los microtúbulos para poder jalar y poder separar lo que es en este caso la cromatina, ¿no? Aparte de esto, pues ya se va a empezar los cromosomas a alinear en lo que es la parte de la línea del ecuador. Es decir, sí, en la línea del ecuador se van a ir alineando en sí. En la fase de la metafase, ya en cambio en esta fase, pues ya los cromosomas ya se encuentran alineados de una manera muy paralela, donde pues los microtúbulos cromosómicos van a estar en ambos polos, van a estar en ambos polos en sí. En la parte de la anafase, aquí los centrómeros se dividen, los cromátides hermanas se van a separar, las cromosomas migran a los polos opuestos del uso mitótico, y ya entrando en lo que es la parte de la telofase, pues ya los cromosomas se aglomeran a los polos opuestos. Aparte de eso, también va a pasar que los cromosomas se dispersan, la envoltura nuclear otra vez vuelve a aparecer, y las células hijas se forman para ya entrar a lo que es la división, es decir, a la citocinesis. La citocinesis pues se lleva a cabo gracias a lo que son dos filamentos, que son tanto como la actina y la miosina. Debemos de saber que la miosina va a ser más gruesa que la actina, y aparte de esto, pues que esos son los filamentos que va a contraer a los músculos como tal. Se va a formar lo que es un surco de división, como podemos ver en lo que es en el gráfico. Ya posteriormente a eso, pues se va a formar lo que es el anillo contráctil, donde va a estrechar ya de manera muy fuerte lo que es la parte del citoplasma, hasta llegar al punto que se va a originar lo que son dos células hijas en sí.
Pues bien, algo muy importante de lo que es el ciclo celular son el control del ciclo celular. Aquí van a participar lo que son una serie de proteínas que actúan en cada una de las etapas y permite o no el avance de lo que es el ciclo celular. Esta proteína se denomina como clinasas y sinasas, que son dependientes de la clinasa en sí. Existen lo que son 3 puntos estratégicos de lo que es el ciclo celular, donde se va a encontrar el control del ciclo celular en sí. Comenzamos con el punto de control en la fase G1. Aquí existe este punto de control para para saber si la célula pues, es suficientemente grande para poder replicar lo que es su ADN. Aparte de esto también para saber si se encuentra un ambiente muy favorable para que pueda también dar su replicación como tal. Otro punto que existe es en el punto de control de la G2, donde aquí pues todo va para saber si todo el ADN se encuentra ya replicado. Aparte de esto, si la célula es lo suficientemente grande, y aparte de esto también para saber si el medio ambiental en este caso es favorable para que pueda ya entrar a lo que es la fase M en sí. Ya en la parte de la mitosis encontramos también lo que es otro punto estratégico, que es en el punto de control de la metafase. Aquí se da este punto es para saber si todos los cromosomas se encuentran de una manera muy paralela, es decir, se encuentran alineados adecuadamente y se puede dar su separación en sí. Como mencioné anteriormente, existen lo que son proteínas que ayudan a lo que son cuando existe un ejemplo una alteración o una mutación en una célula, puede causar que se dé lo que es un tumor o puede causar lo que se puede formar lo que son un cáncer, puede formar lo que son células cancerosas. Estas proteínas ayudan a que esto pues no pasen de una manera muy frecuente. Existen lo que son dos proteínas que son conocidas como la ATM y aparte también con otra proteína que es conocida como la ATR, que son parte de complejos multiproteicos capaces de unirse a lo que es el ADN dañado. En el caso pues, del ATM, es el principal mediador a la respuesta de rupturas de ambas cadenas del ADN. Por ejemplo, en un tipo de daño característico de las radiaciones ionizantes, mientras que lo que es la proteína, ejemplo decir la ATR, esta en cambio pues va a intervenir en la respuesta de daño inducido por lo que son la radiación ultravioletas. Existe también lo que son otros tipos de proteínas con la capacidad de regular lo que es el ciclo celular, conocidos como proteínas supresoras de tumores en este caso. Las más importantes son la proteína Rb y también conocida como proteína del retinoblastoma, y otra proteína también es la P53. Lo que hace la P53 es que desempeña lo que es su función reguladora en la fase G1, es decir, las lesiones del ADN nuclear dan lugar a la fosforilación y a la estabilización de la activación de la P53. Al momento de ser activada esta proteína, esta actúa para que se pueda estimular otra proteína, es decir, se pueda transcribir otra proteína conocida como la P21, que esta pues va a detener la procesión del ciclo celular para permitir que se dé lo que es una reparación de lo que es la célula. Es decir, cuando existe una alteración en una célula, pues la P53 estimula para que se pueda crear otro tipo de proteína, que es la P21, y esta hace que puede detener a lo que es el ciclo celular para que aquella célula se pueda reparar en sí. Cuando el daño ya es demasiado grande, pues lo que es la P53 va a estimular lo que es otra molécula, ¿sí? Otra proteína conocida como la gaspasa, que esta pues va a desencadenar lo que es la parte de la muerte celular, es decir, la apoptosis. Entonces, por eso es muy importante saber lo que es acerca del control del ciclo celular,
para que no haya con frecuencia lo que son varias mutaciones en ciertas células de nuestro cuerpo. Seguimos con las fases de la meiosis. Nos quedamos en la parte de la metafase 1, donde aquí pues se da el alineamiento de lo que son los cromosomas en el plano ecuatorial. Casi tiene un parecido a lo que es la parte de la mitosis, simplemente que cambian la parte de la profase, donde existen otras fases, donde se da el entrecruzamiento de un cromosoma paterno con un cromosoma materno en este caso. La anafase 1 se da el desplazamiento de los cromosomas hacia los polos opuestos, como podemos ver en la parte de la imagen. Ya la telofase 1 se forma lo que es la membrana nuclear nuevamente y comienza lo que es la citocinesis. Debemos también recalcar que la meiosis va a tener lo que son en sí dos fases, de forma generalizada, dos fases grandes, comenzando con las fases normales, tanto de la interfase hasta la telofase. Tenemos tanto aquellas de número 1 y asimismo de la profase hasta la telofase. También tenemos aquellas, pero ya en número 2, donde aquellas pues va a tener, es decir, va a ser lo mismo que va a ocurrir en la parte de la mitosis, donde tanto la profase 1 pues se va a romper otra vez la membrana nuclear, se forma lo que es el nuevo uso. En la metafase 2 pues se va a dar lo que es los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial, y a la anafase 2 pues se va a separar lo que son las cromatinas de cada cromosoma, y aparte de eso pues la telofase número 2 se forma ya la membrana nuclear y comienza la citocinesis. Y ya como resultado pues se va a tener lo que son 4 células haploides, que a diferencia de la mitosis simplemente se va a obtener lo que son 2 células hijas.